Para representar lo que se denomina o analizar la función consumo, que es analizar cómo se determina el consumo desde el punto de vista macroeconómico, nosotros dijimos que el consumo dependía del ingreso o renta disponible, es decir, es una función del ingreso o renta disponible, y se compone de dos partes. Una parte que no depende del ingreso, que se denomina el consumo autónomo, que es aquel consumo que hacen las familias más allá de si tengan o no ingresos por un tema de supervivencia. Las familias deben satisfacer algunas necesidades, aunque sean básicas, aunque no tengan ingresos, por ejemplo, alimentarse, vivir en algún determinado lugar. Entonces, deben o bien desahorrar lo que tenían ahorrado o bien recibir asistencia del Estado o de otra característica. Y hay una parte que se denomina el consumo inducido, que es el que depende del ingreso de renta disponible, donde C es la pendiente del consumo y es la propensión marginal a consumir, que es cómo cambia el consumo cuando cambia el ingreso en una unidad. Esta pendiente normalmente es aproximada, un promedio entre el 70 y el 80%, es decir, la función inducida determina que a medida que aumenta el ingreso o renta de los consumidores, no consumen absolutamente todo lo que ganan, sino que una parte se destina al ahorro. Entonces, esta relación función, la parte que solamente depende del ingreso, la parte inducida, ¿sí? Muestra una relación entre el consumo y el ingreso, y esta función de consumo representa un poco el gasto de consumo planeado o deseado por las familias. Por eso decimos que hay una parte que es inducida, porque las familias desean satisfacer sus necesidades, esas necesidades cambian todo el tiempo. Pero entonces hay un gasto de consumo planeado que es bastante estable, no cambia todo el tiempo. Y hay una relación que Keynes la llamó la relación psicológica fundamental, que es que a medida que la renta o el ingreso de las familias aumenta, que ganan mucho más, que siguen ganando más, no destinan todo a consumir, sino que un porcentaje de ese nuevo ingreso lo destinan al consumo. Es lo que se conoce como la ley psicológica fundamental del consumo. Entonces, esta función de consumo, para poder representarla, tiene en cuenta el consumo autónomo, es decir, el consumo que se hace más allá de que no haya ingresos o rentas, y el consumo inducido, que depende del ingreso o renta, pero que donde no es que todo digamos, no que está relacionado positivamente 100% con la renta, sino que tiene una relación de hasta rentas promedios muy elevadas. Habitualmente el consumo tiende a reducirse proporcionalmente. Entonces, la función consumo tiene un componente autónomo y un componente inducido que depende de la renta o ingreso disponible, y la pendiente es la propensión marginal a consumir. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es representar gráficamente la función consumo, donde en el eje horizontal vamos a tener el ingreso o renta disponible, y en el eje vertical un componente de la demanda agregada, que es el consumo de las familias. A medida que vayamos viendo cuentas de la demanda agregada, las vamos a ir agregando. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar una bisectriz, o sea, vamos a dividir el plano en dos partes, y esa recta que nosotros tracemos va a ser el ingreso o renta de los individuos. Entonces, vamos a ubicar la función consumo, acá estaría el 0 arriba. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de un nivel de consumo autónomo. Entonces, esta bisectriz tiene 45 grados y representa el ingreso o renta disponible. Representamos la función consumo arriba del 0, ¿por qué? Porque esta parte es el consumo autónomo, es decir, que más allá de que no se tengan ingresos o rentas, las familias deben consumir una cantidad de bienes y servicios por supervivencia. Entonces, fíjense que la función consumo no crece, es una función bastante estable. Es decir, que a medida que la renta o el ingreso del individuo crece, va a aumentar la posibilidad de consumo. Entonces, desde donde parte el consumo está el consumo autónomo. La función consumo se compone de dos partes, de un consumo autónomo y de un consumo inducido. En el punto donde se cruzan la función del ingreso, que representa, o de renta disponible, que sería la bisectriz, y la función de consumo, sería el nivel de ingresos que permite satisfacer todas las necesidades. Para la derecha, fíjense que la recta de consumo es más baja que la recta de ingresos.
significa que hay capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque forma parte o entra a formar parte más la parte inducida del consumo. Y a la izquierda, fíjense que la amarilla, que es la del consumo, es más chiquita que la de ingreso. Por eso acá hay desahorro. ¿Por qué? Porque lo que se gana es no suficiente para satisfacer las necesidades. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es a incorporar, digamos, la diferencia entre 0 y C0 es el consumo autónomo. Entonces ahora vamos a incorporar en otra función o en otra gráfico o representación gráfica, vamos a incorporar la función ahorro. El ahorro deriva siempre del consumo y de la renta disponible. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es derivarla geométricamente. Esta función de ahorro tiene en cuenta el ingreso o renta disponible, porque para ahorrar hay que tener una renta suficiente que permita consumir y a su vez que sobre para ahorrar. Entonces el ahorro es una función de la renta y ingreso disponible, donde S es la pendiente del ahorro y es la propensión marginal a ahorrar. Es decir, cómo cambia el ahorro cuando el individuo o las familias ganan un peso más o una unidad monetaria más. Entonces, vamos a representar gráficamente arriba el consumo y vamos a derivar geométricamente el ahorro. Entonces, partimos siempre de representar la bisectriz que representa el ingreso o renta disponible. Ubicamos el ahorro desde donde comienza el consumo autónomo. Determinamos donde el consumo es igual al ingreso o renta disponible. Entonces, para la derecha, fíjense que hay capacidad de ahorro, para la izquierda hay desahorro. ¿Por qué? Porque acá la renta, que es la negra, es más grande que la amarilla, que es el consumo. Es decir, que la renta es mayor que lo que se consume. Y a la izquierda de A, fíjense que la renta está por debajo, entonces el consumo es mayor a lo que se gana. Entonces, a la izquierda hay desahorro y a la derecha hay ahorro. Entonces, para derivar el ahorro nosotros tenemos que partir de donde el consumo es igual a la renta disponible. Quiere decir que a partir de ahí hay capacidad de ahorro. Para la izquierda hay desahorro y para la derecha hay ahorro. Entonces, nosotros tenemos que, si acá el consumo parte de este nivel, vamos a suponer que es 20.000 pesos, por debajo tiene que estar la misma distancia para partir del ahorro. Yo voy a, digamos, esta distancia de acá la tengo que poner acá igual partir de la parte negativa porque estoy desahorrando. Entonces, este triángulo que se forma acá tiene que representarse abajo de la misma manera, es decir, la distancia entre C0 y C tiene que ser igual a la distancia donde nace el desahorro. El desahorro va a ser negativo hasta acá, donde el consumo es igual al ingreso o renta disponible. Para la derecha, esta distancia que hay entre la renta y el consumo tiene que ser exactamente igual para el ahorro. Entonces hacemos esto, partimos desde un desahorro, ¿sí? Entonces, fíjense que este triángulo es bastante parecido a este. En 0 nace el ahorro, a partir de ahí nace el ahorro. Entonces, la función de ahorro depende positivamente del ingreso y de aquel ingreso que permita satisfacer plenamente todas las necesidades de consumo. Entonces, a la derecha, desde donde el nivel de renta o de ingreso es suficiente para solventar todos los gastos de consumo, empieza la capacidad de ahorro. De esta manera se representa gráficamente, ¿sí?